Me avisan si se ve, por favor. Sí, profe, se ve. Dale, gracias. Bueno, para empezar vamos a definir qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto... Permiso, profe, yo no logro ver nada. Los demás pueden ver. Sí, profe. Perfectamente. Creo que Yo tenés no. que fijar mi presentación para que puedas ver. Sí, Delina, tu micrófono Sí, está abierto y no se puede escuchar bien lo que dice la profe. sí, ahora veo. Ok, bueno, continuando con lo que estábamos viendo. Es una sucesión es un conjunto ordenado de números que representamos de esta manera. A cada elemento de la sucesión le llamamos término y se diferencian por los subíndices que pueden ver que son estos números que están acá. Tenemos así el primer ejemplo, que sería esta sucesión. Como pueden ver, acá dice que esta sucesión se obtiene, o sea, la ley que determina esta sucesión es que cada número se obtiene sumando 2 unidades al número anterior. Por ejemplo, si yo quiero obtener este segundo término, que es el 3, tengo que sumarle 2 al 1, que es el primer término, y así sucesivamente. Para obtener el 5, entonces le sumo 2 al 3, y así. El quinto término, por ejemplo, es 9. Ahora vamos a ver cómo determinamos el término general. El término general es el que ocupa un lugar cualquiera n. Puede ser, por ejemplo, la n puede valer cualquier número, 3, 4, 5. Vamos a ver con el ejemplo cómo determinamos el cuarto término, por ejemplo. Y en el ejemplo 1, que es esta sucesión, el término general es 2n menos 1. Si, por ejemplo queremos saber cuánto vale el tercer término, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en la n el número 3. Y ahí vamos a obtener el tercer término. Sería 2 por 3, 5 menos 1, 2 por 3, 6 menos 1, 5. Y responde al tercer término. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora ya tenemos otra sucesión, que es esta. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Alguien puede decirme cómo sería el término general de esta sucesión? 2. Y la n, ¿cómo estaría la expresión algebraica? Si observan acá, por ejemplo, al segundo término le sumamos 2. Después, al 6, para obtener el 6, le sumamos 2 al 4. Para obtener el cuarto término le sumamos 2 al 6. Quiere decir que vamos sumando 2 unidades al término anterior, como la ley que definía la otra sucesión que vimos. Entonces, para este caso, el término general va a ser 2n. Este va a ser el término general. Entonces, a sub n va a ser igual a 2n. Si queremos saber, por ejemplo, qué sigue después de este número 10, lo que vamos a hacer es primero determinar qué posición va a ocupar. Tenemos el primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto. El sexto término sería. Entonces acá reemplazamos 6, 2 por 6. 12. Y ese sería el siguiente término. Y así vamos calculando los demás términos. Para este caso, para las dos sucesiones que vimos, esas se llaman, es una progresión aritmética, es un tipo de sucesión.
Y vamos a definir ahora qué es la progresión aritmética. Es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija R que llamamos la razón de la progresión. En nuestros ejemplos, la razón era el número 2, porque es un número constante que nosotros siempre vamos sumando al número anterior. Si el 2, por ejemplo, es mayor a 0, entonces esa progresión en específico va a ser una progresión creciente, porque los ejemplos que vimos eran progresiones aritméticas justamente. Si tenemos, por ejemplo, que la razón es igual a 0, entonces vamos a tener una progresión constante. Por ejemplo, en la sucesión 1,1,1,1 es una progresión constante porque siempre se repiten los números. Si R es menor a 0, si por ejemplo tenemos R igual a menos 1, entonces vamos a tener una progresión decreciente. Ahora vamos a ver cómo deducimos la fórmula general. Nosotros no vimos antes cómo podemos deducir el término general. Esta es la fórmula, pero se deduce de estas ecuaciones. Por la definición que vimos, la progresión, o sea, obtenemos cada término de la progresión sumando la razón al término anterior. Y empezamos, por ejemplo, con a sub 2, que sería el segundo término. Entonces, le sumamos R. Ahora, para obtener el tercer término, ¿qué hacemos? Sumamos la razón al término anterior, que es el segundo término. Pero a sub 2, ¿a qué es igual? A sub 2 es igual a sub 1 más R. Voy a ver si puedo editar para que vean mejor cómo vamos haciendo eso. A sub 2, a sub 3 es igual a sub 2, ¿se ve bien ahí o se ve muy chico? Bueno, a sub 2 es igual a sub 1 más R, pero acá tenemos esta R, entonces más R. Y ahí tenemos a sub 1 más 2R. Luego, para el cuarto término, tenemos a sub 3, el término anterior, más R. Pero a sub 3 es igual a esta expresión que vemos acá. Más R, no se olviden de leer. Nosotros lo que estamos haciendo es deducir la fórmula simplemente para que vean de dónde sale. Sería a sub, perdón. Acá reemplazamos otra vez a sub 1, perdón, a sub 2, que es a sub 1 más 2R más R, más esta R que está acá. Y ahí tenemos a sub 1 más 3R. Bueno, y así nos vamos calculando los otros términos. Y vemos que se cumple un patrón. ¿Cuál es el patrón que se cumple? Vemos que siempre aparece a sub 1 más, acá en este caso es 4R. Pero si observan, este número que está acá es una unidad disminuida al 5. O sea, sería así. Por ejemplo, si queremos a sub 6, sería a sub 1 más 5R. ¿Entienden? De esto así se deduce esta fórmula. Y volviendo a nuestro ejemplo, si queremos calcular, queremos ver de dónde salió 2n, acá reemplazaríamos a sub 1, ¿verdad? A sub 1 más n menos 1 por r. Pero a sub 1 es 2 más n menos 1, copiamos así como está,
y la R, la razón, es igual a 2. Ahora vamos a hacer la distributiva. 2 más, acá multiplicamos 2 por n, sería 2n menos 2. Y acá 2 menos 2 es 0 y nos queda 2n. Así podemos deducir el término enésimo o el término general. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Nos pide calcular el 11º término de la progresión aritmética, que es esto. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la razón. Acá vemos que el primer término es 2, el segundo es 7, luego 12. Para hallar la razón, acá vemos que tenemos que restar el término posterior menos el término anterior. Entonces, podemos elegir el segundo término, 7 menos 2, 5. O podemos elegir el tercer término, 12 menos 7, 5. 17 menos 12, 5. Esa razón es constante, no puede cambiar esa razón. Siempre va a ser igual. 22 menos 17, 5. Pero no podemos restar, por ejemplo, 22 menos 12. ¿Por qué? Porque no son números consecutivos. Bueno, ya sabemos que nuestra razón es 7. Perdón, 5. Vamos a anotar entonces R igual a 5. ¿Qué queremos nosotros calcular? A sub 11. Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué? Porque dice 11º término. El 11º término no conocemos. A sub 11 sería A sub 1, siempre A sub 1. La fórmula general la estamos aplicando acá. A sub 1 más n menos 1. Voy a copiar nomás todo para que se quede. Entonces acá sería n. Profe, ¿Sí? profe, ¿eso no puedes abrir toda tu pantalla, por favor? Voy a hacerle más zoom porque si es que hago en pantalla completa no voy a poder escribir, pues. Por eso nomás lo que hago así. Ahí se ve mejor. Sí, ahí ya se entiende. Dale, Gracias. dale. Bueno, el primer término entonces es 2. Reemplazamos 2 acá. Más n. N sería 11. Estos dos siempre van juntos. Menos 1. Y la razón ya vimos que es 5. Entonces eso ponen en sus calculadoras y vamos a calcular, es 32 me sale a mí. Y ahí ya tenemos ya el 11º término de esta progresión. Y así simplemente hacemos. Ahora vamos a ver la suma de una progresión aritmética. Nos dice que en cualquier progresión aritmética la suma de los términos equidistantes de los extremos es constante. Es decir, sus sumas son iguales a la suma de los términos extremos. Esta es una propiedad nomás de la progresión aritmética y de esto se deduce esta fórmula. A ustedes lo que les va a servir es más esta fórmula. Simplemente es una explicación de cómo se deduce la fórmula. Ahora vamos a ver con este ejemplo cómo podemos calcular la suma de, ¿qué nos dice acá? Los 50 primeros términos de la progresión. Acá tenemos solamente 2 elementos, pero eso es suficiente. En este caso, bueno, el primer término es menos 4, el segundo es 1. Tenemos que hallar R. ¿Cómo se halla R? Acuérdense siempre, el término posterior menos el término anterior. Como tenemos solamente 2 términos, esos dos nomás vamos a usar. Acá es, entonces, término posterior, 1 está después que el menos 4. Entonces, ese es nuestro término posterior. Menos, y acá no se confundan, es negativo 4. Entonces, menos 4. ¿A qué es igual a eso? 1 menos por menos es más. 1 más 5. 6. Bueno, nuestra razón entonces es, perdón, acá es 4. 5.
¿Qué necesitamos? Ya tenemos R. Necesitamos R para hallar A sub n, porque A sub n no tenemos. A sub n sería A sub 50. ¿Por qué es eso? Porque nos pide los 50 primeros términos. Y n es igual a 50. Entonces, A sub n, recordando otra vez la fórmula, es A sub 1 más n menos 1 por R. A sub 1 es igual a menos 4 más nuestra n, ¿cuánto vale? 50. Menos 1, la R, 5. Vemos en la calculadora cuánto nos da eso. 50 menos 1 por 5. 241. Bueno, ya tenemos A sub n. Ahora vamos a copiar y pegar esta fórmula para reemplazar nuestros datos. Ahí está. Entonces, A sub 1 es menos 4 más A sub n, que ya calculamos, 241. Dividido 2 por el por simbolizamos con un puntito. Por n que Disculpe, es, ¿sí? el AN está bien. A sub n. Sí, ya su N. ¿Te salió otro resultado? No, no, te pregunto nomás. Sí, estamos siguiendo los pasos. Porque nos pide hallar los 50 primeros términos, entonces la n sería 50. Y A sub n tenemos que reemplazar en la fórmula de la sumatoria para hallar la suma. Permiso, y en a n tienes que buscar, y en la suma siempre tienes que buscar a n. Tiene que ser 50 AN, creo. Oye, ya directo tiene que ser 241. Este es el término que está en el lugar 50. A sub 50 es un término de la progresión. ¿Se entiende? ¿O cuál es la duda? Se entiende, profe, puede seguir nomás. Dale. Bueno, entonces hacemos el cálculo por 50 y nos sale que la suma de los 50 primeros términos es 5.925, me sale en la calculadora. Y así se halla la sumatoria de estos primeros 50 términos. Por ejemplo, nos puede pedir también los 30 primeros términos, los 20 primeros términos. Cualquier suma nos puede pedir, pero este es un caso específico. Ahora vamos a ver otro tipo de sucesiones, que es la progresión geométrica. Es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija, que es la R. La razón. A diferencia de la progresión geométrica, nosotros obteníamos cada término sumando el término anterior. Sumando la razón al término anterior. En este caso vamos a multiplicar. Y la razón se obtiene al hacer el cociente entre dos términos consecutivos. Sí o sí tienen que ser dos términos consecutivos. En el numerador siempre tiene que estar el término posterior y en el denominador el término anterior. Así obtenemos la razón. Y acá vemos, como en el caso de la progresión aritmética, cómo se deduce la fórmula para el término general. Este término general, digamos que es la fórmula para hallar cualquier término, así como en el caso de la progresión aritmética. Por ejemplo, si queremos hallar el tercer término, cualquier término, nosotros utilizamos esta fórmula, pero sí o sí tenemos que tener R y N. N indica el lugar donde se posiciona nuestro término. O también en el caso, por ejemplo, si queríamos hallar la suma, N indica la cantidad de elementos de la progresión. Y estas son las fórmulas. Cualquiera de los dos
pueden utilizar para hallar la suma de una progresión geométrica. Lo que nosotros hallamos en la suma es, o sea, lo que hacemos es sumar todos los términos. Eso es lo que se hace, pero acá ya tenemos una fórmula que nos facilita eso. Y también algo importante que tienen que tener en cuenta es que podemos tener progresiones que son crecientes, constantes o decrecientes. ¿Y cómo van a diferenciar esto? Con la razón. Si la razón es positiva y es mayor a 1, entonces tenemos una progresión creciente, donde cada término es mayor que el anterior. Si la R, por ejemplo, vale 1, entonces tenemos una progresión constante y todos los términos son iguales. Si la R es menor a 0, o sea que es negativa y es menor a 1, la progresión es decreciente. Por ejemplo, podemos tener menos 2, menos 4, menos 8 y así, donde cada término es menor que el anterior. Vamos a ver este ejemplo. Este es un problema que salió en 2018 en el examen. Acá nos dan, bueno, dice, el primer término de una progresión creciente, ya sabemos que la razón va a ser positiva y mayor a 1. Es 3. Entonces escribimos nuestro primer dato, 3. Y el octavo término es 384. A sub 8 es 384. ¿Qué nos pide? La suma de los 8 primeros términos es, eso no sabemos, eso es lo que tenemos que hallar. ¿Cómo vamos a hacer este problema? Tenemos que hallar la R. Hay una fórmula que les voy a escribir ahora para hallar la R de forma más eficiente, digamos. N-1. Esta fórmula directamente nomás ya les voy a poner, porque si vamos a hablar de dónde se deduce es un poquito largo. Entonces acá sería A sub n y acá A sub 1. En general, así es en general. En nuestros datos podemos usar estos datos. N, acá vamos a usar este A sub 8. Entonces nuestra N sería 8 porque es el octavo término. Nos conviene utilizar ese término. Bueno, que reemplazamos sería 8 menos 1. Profe, una consulta. Sí, ¿Esa fórmula solamente podríamos usar para la progresión geométrica o también para la aritmética? no, este es solo para la progresión geométrica. Ok, gracias. Esto es en el caso de que les dan, por ejemplo, así dos términos que no son consecutivos. Se dan cuenta, acá tenemos el primer término y después el octavo término. No nos dio, por ejemplo, el segundo término. Si nos daba el segundo término, íbamos a usar esta fórmula que es más sencilla. Pero no tenemos, entonces usamos esta fórmula. Acá el índice de la raíz va a ser 7. Bueno, ya se entiende. El índice de la raíz va a ser 7 y A sub 8 es 384. A sub 1 es 3. Efectuamos esto en la calculadora y vamos a ver cuánto nos sale. Ustedes pueden hacer también en su calculadora si están anotando y me dicen el resultado. Puede ser que me equivoque también. 384 y 3. Bueno, ahí me sale 2. La razón entonces es 2. Cumple con nuestros datos. Es una progresión creciente. Quiere decir que la razón es mayor a 1. En efecto, 2 es mayor a 1. Bueno, todavía no resolvimos todo. Tenemos R. Ahora, nos fijamos vamos a utilizar esta fórmula. Cualquiera pueden usar, pero escogemos esto.
¿Qué necesitamos? A sub n. Acuérdense que nos pide de los 8 primeros términos. Entonces nuestra n es 8. A sub 8. La r ya tenemos que es 2. A sub 1 también ya tenemos todos los datos. Ya podemos calcular. Entonces vamos a reemplazar directamente nuestros datos. 384 por 2 menos A sub 1 que es 3. La razón es 2. Hacemos el cociente y a ver cuánto nos sale. $765. Ahora sí ya resolvimos el problema. Y esa sería nuestra respuesta. Porque nos pide sumar los 8 primeros términos. Vamos a corroborar en... Voy a escribir en Word esto. Teníamos que el primer término era 2. La razón vale 2. Entonces multiplicamos 2 por 2 sería... No, el primer término era 3. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Después 48. Y así sucesivamente. Esta sería entonces nuestra progresión geométrica. Y si a ustedes, por ejemplo, les daba así, nuestra R podemos hallar con la otra fórmula que es dividir el término posterior con el término anterior. 48 dividido 24, 2. 24 dividido 12 es 2. 12 dividido 3 es 6. Y así, está bien entonces lo que hicimos. Y podemos ver el octavo término es, a ver, 48 por 2, 96. Así pueden corroborar si hicieron bien también su ejercicio. Después de 192. Y el cuarto término que es 380, el octavo término es 384. Cumple entonces con nuestros datos y también pueden corroborar, pueden sumar cada número 3 más 6 más 12 más 24 y les va a salir ese número que calculamos, que es 765. No es difícil, tienen que practicar nomás con este tipo de ejercicios que también nosotros les vamos a dar. En los materiales están todos. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente unidad, que son las funciones. ¿Cómo definimos una función? Vamos a ver la definición formal, solo para que entiendan nomás. Esto, por ejemplo, es para que ustedes comprendan, no, generalmente esta parte no sale así, algo teórico no, es para comprensión nomás. Una función de un conjunto A un conjunto B, que se simboliza de esta forma, es una regla que hace corresponder a cada elemento X de A del conjunto A un único elemento Y del conjunto B. Esto vamos a ver mejor con un gráfico enseguida. El dominio de definición es el conjunto A y simbolizamos por DF. El codominio es el conjunto B. También podemos entender, pueden imaginarse como una caja que nosotros a la función tiene una entrada y digamos que ahí le colocamos la X. Le metemos la X a la caja, pasa algo en la cajita y sale la Y. Esa sería la salida, o sea, las imágenes de esa función sería. Es una forma de interpretar nomás qué es una función. En este ejemplo, la función está definida por x cuadrado. Por ejemplo, si le ponemos acá, introducimos x igual a 1. F de 1 sería 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, lo que me devuelve es el 1. Si introducimos el 2, f de 2 es igual a 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, lo que sale de la caja es el 4. Ese sería un elemento de las imágenes. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos mejor representado así con los conjuntos. Y vamos a ver
¿qué es el dominio de la función? Como ya dijimos, es el conjunto de elementos para los cuales la función asigna un determinado valor o correspondencia en B. Por ejemplo, tenemos estos elementos. Estos elementos conforman el dominio de la función. Quiere decir que la función está definida en ese dominio, o sea que si yo le introduzco el 1, como ya dijimos, me devuelve el 1 otra vez, porque 1 al cuadrado es 1. Y lo que me devuelve es el rango. Todos los valores que me devuelven la función es el rango. Y el codominio es el conjunto de llegada de la función. Acá, por ejemplo, igual pueden estar otros números para los cuales la función no está definida, pero igual es el codominio de la función. Y el rango es los elementos del conjunto para los cuales la función sí está definida. Por ejemplo, en 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, y así. Hay una correspondencia única entre cada elemento del dominio para el rango. Quiere decir que a un único elemento del dominio le hago corresponder un solo elemento del codominio. Acá vemos ejemplos de funciones. Esta función sí es una función y esta no. Vamos a ver por qué esta es una función. Vemos que a cada elemento le corresponde otro elemento del codominio. Este elemento no está definido, pero los demás sí, entonces sí es una función. Para este caso, f no es una función. ¿Por qué? Porque para este puntito, miren, acá le hace llegar una imagen y también otra imagen. Un elemento no puede tener dos imágenes. No puedo yo tener, por ejemplo, f de 1 igual a 2 y f de 1 igual a 3. No se puede, tiene que ser un único elemento del rango. Por eso este caso no es una función, este ejemplo. Vamos a ver los tipos de funciones. Las funciones algebraicas. Es una función que satisface una ecuación polinómica cuyos elementos son a su vez polinomios o monomios. Para este caso en específico vemos que esta función es una función cuadrática. Puede ser una función cúbica, puede ser todo tipo, puede tener cualquier grado el polinomio. Ahora, así como les dije, estos serían los ejemplos, o sea, las gráficas. Una función cuadrática, cúbica, de grado 4, así se comportan las funciones. Y también pueden tener exponentes negativos. Las funciones trigonométricas son las funciones que satisfacen por lo general una función o una ecuación trigonométrica. Estos son los ejemplos. Tenemos el seno, el coseno, el tangente. También podemos tener 3 por seno, puede ser acá 5 coseno de x más 3, de cualquier forma. Y así se comportan estas funciones, estas son sus gráficas. Solo para que conozcan nomás. Las funciones logarítmicas. Es la función inversa de una función exponencial. Ya vamos a definir enseguida la función exponencial. Este es un ejemplo. Logaritmo en base 2 de x. Las funciones exponenciales. Es una función de la forma en el que el argumento x se presenta como un exponente. Ejemplo, y igual a la x. Este es un caso general. Acá tenemos un ejemplo específico donde acá el argumento es 3 y el argumento es x, pero le multiplicamos por el factor 2. Y podemos evaluar las funciones. Para evaluar la función f en un número, sustituimos el número por x, que es nuestra variable independiente. Así, para obtener el valor de la función en el número evaluado. Vamos a ver esto con ejemplos. ¿Qué nos dice acá? Evaluar las siguientes funciones en los siguientes valores. Nos pide evaluar en 0 y en 1. Entonces,
Acá reemplazamos nuestra variable independiente, sería 0. F de 0 es, y lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar donde están las x, colocan 0. Dos por 0 al cuadrado es 0, más 4 por 0 0, más 1 igual a 1. Entonces f de 0 es igual a 1. Ahora vamos a evaluar en 1 nuestra función original. 2, donde estaba nuestra x, 1 al cuadrado, esa era nuestra función original, pero ya borré. 4 por x es 1. 4 por 1 más 1. Este 1 se copia como está, porque no hay una x que le acompaña al 1. Entonces, a este valor se le llama el término constante, se le llama. 2 por 1 al cuadrado es 2 más 4, 4 más 1. 2 más 4, 6 más 1, 7. Entonces, f de 1 es igual a 7. Y así nos vamos calculando. En este caso sería, para evaluar f de 0, entonces reemplazamos 0 en la x. 5 por coseno de x. ¿Cuál sería la respuesta? Si alguien me puede decir. Multiplicamos 5 por coseno de 0. El coseno de 0 es 1, entonces 5 por 1, 5. F de 1 ahora. 5 por coseno de 1. El coseno de 1 no es igual a un número entero, entonces dejamos nomás así, coseno de 1. Así se queda nuestra respuesta. Ahora vamos a ver acá, evaluando en el 0, por ejemplo. 5 por el logaritmo de 0 más 10. Si alguien tiene su calculadora, puede decir la respuesta sin miedo. Pero el logaritmo de 0 no está definido. Eso no está bien. Con el 1 sí podemos hacer. 5 por logaritmo de 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces 5 por 0 más 10, que es 0 más 10 igual a 10. Para este caso vamos a ver, evaluado en el 0, es muy sencillo, solo tienen que reemplazar. 5 por 2 elevado a 0 más 1, que es 1, más 2. El 2 está elevando al exponente. ¿Sí? Permiso, profe. Sí. Permiso, profe. ¿No cambiaste ese 5,2 x más 1? ¿O no es necesario? Ah, sí, yo hice directo nomás, pero sí, vamos a hacer así. 0 Está más bien, 1. dale, gracias. Perdón. 5, entonces sería 5 por, ahí está multiplicando, no es una coma. El 5 le está multiplicando al 2 que está elevado a x más 1. Y utilizamos los paréntesis para diferenciar eso, porque puede ser que a alguien le confunda. 2 elevado a 0 más 1, 0 más 1 es 1. Entonces 2 elevado a 1 no escribimos. 5 por 2 más 2. 5 por 2, 10. Multiplicamos más 2. Sería 12. Entonces nuestra función evaluada en 0, así se lee. La función f evaluada en 0 es igual a 12.
Y así podemos hacer también con el 1. Vamos a ver si evaluamos en el 1 nuestra función original, ¿cuánto nos da? 5 por 2 elevado a 1 más 1. Reemplazamos donde está la x el valor 1 más 2. Acá sería 2 elevado a 1 más 1, que es 2. 2 al cuadrado más 2. Entonces, 5 por 4. 5 por 4 más 2. 5 por 4 es 20. 20 más 2, 22. Y así se evalúan las funciones. No sé si se entiende, si tienen alguna duda. Se entendió súper bien, profe. Bueno, y hasta acá sería la clase de hoy. Esas unidades estaban programadas para dar hoy.